Él vino a verme para tranquilizar a su familia, y así me lo hizo saber. Durante la primera sesión, tuve ocasión de comprobar que me hallaba ante un hombre de gran lucidez y capacidad de análisis. No me expuso ninguna de esas ideas extravagantes de las que hablaba su familia. Entre nosotros había una buena amistad. Cuando regresó de los Estados Unidos manteníamos apasionadas discusiones sobre diferentes temas. Y es curioso que, siendo yo cura como soy, en muchas ocasiones era yo el que aportaba la visión científica, mientras él sostenía un punto de vista más espiritual o filosófico. Sin embargo, era una persona práctica y metódica. Bien, del doctor Taboada recuerdo específicamente sus teorías sobre la sombra. Somos muchos los investigadores que admiramos sus trabajos y su metodología. El doctor Taboada decía que la sombra, al igual que la luz, está compuesta de materia y que ésta, como tal, puede ser separada del objeto que la produce. Ahora bien, dicho esto por otros investigadores, pensaría que es una locura, pero conociendo el nivel de síntesis, de análisis, la capacidad de argumentar del doctor Taboada, pues casi me convencía. Mis padres y el resto de la familia se extrañaron de que volviese sin motivo aparente, pero a mí me daba igual. Era mi hermano mayor y yo estaba contenta de tenerlo cerca. Yo a veces no entendía bien de lo que hablaba, pero me gustaba estar a su lado. Era una persona muy generosa. En el fondo era un hombre tremendamente espiritual. Un día me estaba contando sus teorías sobre la materia, la antimateria y los agujeros negros. Yo le dije que algunas de sus ideas no entraban en la concepción de la ciencia tradicional. Y él me dijo que hay muchas leyes universales, pero que también hay muchos universos. Y cada ley debe aplicarse dentro de su universo. Yo le dije que eso era politeísmo. Solíamos hablar de esas cosas. Bien, pues he estado hojeando estos archivos en los que consta que el doctor Diego Taboada estuvo trabajando durante 9 años en los Estados Unidos en un proyecto de investigación. Investigaban los efectos de la luz sobre la materia y sobre las radiaciones de los cuerpos negros. Él era quien dirigía este proyecto de investigación y además de una forma muy satisfactoria. Un buen día decidió abandonarlo todos y volvió a su lugar de origen, España. Nunca habló de ello, ni siquiera conmigo, muy a pesar de que trabajábamos codo con codo en el laboratorio, ¿no?, en el mismo centro de investigación. Yo por este hombre sentía una gran admiración, tanto a nivel personal como profesional, y estaba muy satisfecha de trabajar con esta eminencia. Este hombre realmente es que era una lumbrera en su campo de investigación.
Yo lo conocí en Nueva York. Coincidimos en una exposición de pintura en la sala de un galerista amigo de ambos. Me impresionó. Era un hombre erudito, un sabio. Al poco tiempo me propuso escribir un libro sobre la imagen y su relación con la muerte. Cuando me vio los primeros textos, yo le llamé por teléfono y le dije, creo que puedes hacerlo tú solo. Y él me contestó, si lo hiciera yo solo no sería el mismo libro. Y bueno, dije, está bien. Conmigo casi nunca habla de su trabajo. Tomamos un vino, charlábamos de cosas cotidianas, pero una vez me preguntó, ¿qué tal te llevas con tu sombra? Yo me reí, me quedé mirando hacia él y le dije en tono de broma, no sé, si me está persiguiendo. Él se acercó hacia mí y me dijo, ¿por qué no inviertes los papeles? Vete tras ella. Me quedé pensando y, no sé, sentí mucho miedo. Me dijo que si un hombre lograba separarse de su sombra, entonces sería libre para decidir su propio destino. Fue la primera vez que hablamos sobre este tema. Yo no pensé que estuviese loco. Me parecía que le gustaba hablar con metáforas. Hacía unas analogías preciosas, muy bellas y originales. Más tarde, cuando empezó a insistir sobre el tema, yo no sabía cómo tomármelo. Entonces me dijo que estaba realmente trabajando en ello. Por supuesto, yo puse en duda que eso fuera posible, lo de separar la sombra del cuerpo. Entonces me dijo, yo soy el científico doctor, y le digo que es posible. ¿Qué diagnóstico iba a hacer de un hombre al que yo sentía tan cabal, y a la vez expresaba una idea tan loca? Sus teorías a nivel filosófico eran muy atrayentes. Decía que la sombra era como un fluido que se adapta al recipiente que lo contiene. También decía que el peso de la sombra de una persona es directamente proporcional a la cantidad de sufrimiento que acumula. Incluso elaboraba fórmulas matemáticas para explicármelo, que por supuesto yo no entendía. Yo no soy ningún científico, solo le ayudaba en su trabajo. Yo no le preguntaba nada, pero él a veces me contaba cosas. No sé, a veces creo, tengo la seguridad de que él está aquí. En aquella época yo atravesaba un mal momento. Me sentía tonta e inútil. Hablar con él me calmaba. Un día me dijo, para ser inteligente hay que disfrutar de la vida. Y la condición indispensable es ser buena persona. Luego me dio un beso. Yo le quería, pero no le entendía. Ni me gustaba que me hablase de sus experimentos. Me siento algo culpable. Cuando hacíamos sombras chinescas, cuando éramos muy pequeños, cuando estábamos aburridos y caía la noche, inventábamos historias. Él tenía esa capacidad, yo no. Me parecía que había llevado las cosas demasiado lejos. Yo no necesitaba una demostración. Una cosa es filosofar. No sabía qué pensar. Si estaba loco, demasiado cuerdo. Me asusté. Todavía estoy asustado. Sentí un escalofrío, se levantó y su sombra seguía sentada. No puede ser, tuvo que ser una imaginación. Le gustaba jugar con las sombras. Siempre le gustó.
hizo lo que tenía que hacer. Bien, respecto al doctor Diego Taboada, pues pienso que decidió continuar con su investigación en otro lugar. Lo demás es ciencia ficción, pienso. Sin embargo, aquel día creí ver cómo la sombra continuaba caminando mientras el doctor Taboada permanecía sentado a mi lado. No sé si fue un fallo en mi percepción sensorial, una ilusión óptica o me hipnotizó. No es posible que ocurran estas cosas. No es posible. No es posible. Me había dicho que iba a trabajar hasta tarde. Pero yo no podía dormir. Estaba muy inquieta. Así es que bajé. Y ya no estaba. Se fue. Y no va a volver. Era un hombre muy desprendido. Ni siquiera tenía sombra. No hay explicación. Solo quedó el silencio. Es posible que él no esté vivo, pero estoy seguro de que tampoco está muerto. Aquella tarde hablamos largo tiempo. En algún momento me preguntó, ¿y usted, doctor, cómo se siente? Yo tenía una sensación muy extraña que no podía definir. Incluso ahora, recordándolo, me invade ese mismo sentimiento. Cómo la vida pasa como un rayo de luz fugaz. Y la sombra. Esa sombra de la que tanto le gustaba hablar fuese el único cobijo posible al que me agarraba desesperadamente. Me di cuenta de que se estaban intercambiando los papeles. Yo le hablaba de mi vida y él escuchaba. Pero no me importó. Luego le miré a los ojos. Su mirada era tan profunda que sentí vértigo. Aquel hombre tenía un misterio insondable dentro, muy difícil de descifrar, extremadamente difícil de descifrar. Luego sacó su brújula y me la dio. Me emocioné. Yo sabía lo mucho que significaba para él aquella brújula. Siempre la llevaba encima. Recuerdo que mientras conversábamos me decía, recuerde, doctor, que no debemos perder el norte, mientras jugaba con ella entre sus manos. Me dijo que la había comprado cuando tan solo tenía 14 años y nunca se desprendió de ella. Se estaba despidiendo. Yo en aquel momento no me enteré, o lo que es peor aún, no me quise enterar. Fue la última vez que le vi. Todo lo que puedo decir es que yo lo vi entrar en el laboratorio, pero no lo vi salir. El doctor Diego Taboada, en una de las últimas páginas de su cuaderno de anotaciones, escribió: lo que llamamos sombra no es otra cosa que nuestro lazo con la vida, algo que nos adhiera a la existencia como un poderoso pegamento. La sombra contiene todas las pasiones. Librarnos de ella es dejar a un lado nuestras envidias, miedos y vergüenzas, que nos impiden percibir la vida como lo que es, un misterioso regalo. Renunciar a la sombra nos coloca al borde del infinito abismo que une la verdad con la realidad. Esto pudiera parecer una metáfora, pero no lo es. Si llega el día en que mi sombra y yo dejemos de ser uno, entonces hasta la muerte morirá. Quizás por eso la sombra y la muerte están asociadas desde los más antiguos mitos. Así como el vampiro no refleja su imagen por estar muerto, así el hombre libre de su sombra
no proyecta su mezquindad. La ciencia debe estar al servicio de la espiritualidad. Diego Taboada.